Buenas noches David, buenas noches. Aquí vamos a poner cualquier cosita en lo que la gente llega. Jorge Fernández, hoy déjame ver si converso de algo ahí, cosas que he tenido regadas en la mente hace tiempo. Entonces, vamos a ver. Jorge, invita personas ahí a ver si comenzamos enseguida. O comparte o invita, no sé, estoy tratando de hacerlo por acá por el... como un espejo. Vamos a buscar por aquí, coño, que no aparecen las noticias cuando yo las quiero. Mira como yo googleo la noticia esta de Cuba y la droga y no me sale por ningún lado. ¡Qué cabrones son! Esto no puede ser. Si yo estoy dándole Google a la noticia de la droga en Panamá, ¿por qué Google no me la da? Eduardo, buenas noches. Cerrado que no te veo, coño. No es fácil. Si le partimos para eso. Vamos a ver si Google... Es que Google no me quiere dar... Google no me quiere dar la noticia de Cuba. ¿Qué es esto? Es increíble. Ustedes saben, estoy, ¿cómo se llama? Tratando de Google la Cuba, droga, Panamá, tú sabes, whatever. Y no me sale. Google tiene oculto esto en los aparatos de búsqueda. No quiere darla. Buenas noches. Buenas noches. Hoy me voy a referir un poquito a la droga. Han despertado un bichito ahí. El bichito ahí que no debían haberlo despertado conmigo. No debieron haberlo despertado. Hoy voy a hacerles cuentos bonitos de la droga. Yo lo siento. Estoy buscando la noticia del incautamiento de la droga en Panamá. No la encuentro por ningún lado. ¿Qué coño es esto? No lo encuentro en Google. Es como si Google lo escondiera, caballero. Qué cosa tan grande. Y en Cuba ni lo mencionan. Bueno, aquí en Estados Unidos tampoco. Ustedes verán cómo la solución de esto va a ser callarse la boca. La solución, buenas noches, Giovanni. La solución de todo esto, de la droga cubana por allá incautada ahí en Panamá, creo que eran 1517 kilogramos. La solución va a ser callarse la boca. No mencionarlo hasta que las aguas se tranquilicen. Eso es lo que va a pasar. Porque los americanos no van a dejar que los pobres Castro sufran por esto. El punto es que este suceso en Panamá viene siendo la puntita del iceberg. Esto va a coger vuelo. Y no es la primera vez que sucede. No sé cómo lo han resuelto otras veces. Esta no es la primera vez que sucede. El problema de Cuba y la droga es más serio.
es más serio y viene de los tiempos de Noriega y Pablo Escobar y todo eso. Quizás un poco más atrás. Hoy estaba tratando Rogelio Mesa de ubicarlo allá en los tiempos de los barbudos. Y yo creo que sí, no recuerdo dónde leí algo sobre esto en el Escambray, que fue en el Escambray, pero no estoy seguro todavía. No. Bueno, el punto es que nos encontramos ante una situación que más tarde o más temprano iba a suceder, ¿no? Más tarde o más temprano iban a encontrar a Cuba con la mano metida en la droga, oficialmente, porque ya cuando ocurre con Ochoa en el 89, pues no tenía salida a Cuba, tenía menos salida que ahora, tenía menos escape que ahora, y déjame ver si alguien me la puede compartir la noticia por el Messenger para sacarla. Cuba en el 89 tenía menos escape que ahora, pero tenía a Fidel Castro y tenía algunos comunicadores, congresistas y equipo de comunicación en Estados Unidos que le avisan, ¿no? Le avisan. Hubo una famosa intervención en Radio Martí, creo que fue a las 3:15 de la tarde, de una congresista cubana que dijo, una persona muy cercana a Fidel está involucrada en esto y estos días que él se entere se va a caer para atrás. Eso fue un aviso en clave. Oye, estás cogido, tienes que coger a alguien cercano y acabar con él. Entonces, ese aviso en clave facilitó que Fidel se saliera del escándalo, y con la buena voluntad de Estados Unidos, pues no le pasó lo mismo que a Noriega, ¿no? Miren, mucho antes de Noriega y de Nicaragua, quizás Cuba estuvo involucrada en la droga, pero yo le voy a hacer una historia. Por los años 80, por ahí, Ochoa es enviado a Nicaragua. Tenía una tarea Ochoa. Sucede que en aquellos momentos que estaba Reagan en el poder, estaba de vicepresidente Bush padre. Y era gobernador de Arkansas Bill Clinton. Bien. Ya, nos estamos yendo de la droga, nos estamos alejando de la droga. Estamos hablando de los héroes estos, de los presidentes y vicepresidentes norteamericanos. Estamos lejos de la droga, ¿verdad? Bien. De un aeropuerto comienza a haber un negocio que consistía en esto. Primero les voy a describir la ruta y después les voy a describir el negocio. Había una ruta aérea que salía del aeropuerto de Mena en Arkansas, que era un aeropuerto del gobierno, y el gobernador era Bill Clinton, y aterrizaba en Honduras, en un pueblo que se llama El Congreso. Del Congreso el avión levantaba vuelo y aterrizaba en Panamá, no sé dónde, Panamá. Panamá levantaba vuelo y aterrizaba en Nicaragua. En Nicaragua levantaba vuelo y volvía al aeropuerto de Menas. Ese recorrido ocurría siempre, pim, pam, pam. Ya saben el recorrido, ¿verdad? Bueno, ahorita cuando yo vuelva a mencionar estos puntos y diga lo que se estaba haciendo en estos puntos, entonces pues ya van a tener ustedes todo el recorrido completo. Estos eran los años de la lucha de Daniel Ortega en contra de los contras. Y, por supuesto, había alguien ayudando a los contras. Pero bueno, antes de entrar aquí, la situación en los Estados Unidos cuando Reagan hereda o agarra el poder era bien seria. Era bien seria, había poco trabajo, había mucha delincuencia y Reagan le pide al Congreso para resolver algunos problemas, entre ellos, le pide $25,000 al Congreso. Había que invertir en Miami, había que invertir en Nueva York y en Chicago. No le dan los 25,000 pesos. Y para la ayuda esta a Nicaragua, a los contras, o
o algo así. El punto es que no le dan el préstamo. Entonces, Bush, que era el vice, le dice, no te preocupes, yo resuelvo eso. Y Reagan, pues mira para otro lado. Entonces ahí es que viene este avioncito, ¿ya? Militar. Es un avión de la CIA, ¿ya? Era un avión de la CIA que había sido avión militar. Entonces, lo que comienza a moverse en esta ruta realmente era armamento y droga, ¿ya? Armamento y droga. Salía de Mena, en Arkansas, salía el avión lleno de armamento y aterrizaba en El Progreso, en Honduras. En Honduras descargaba el armamento, que era para los contras de Nicaragua, volaba a Panamá. En Panamá cargaba droga, ¿ya? Y volaba de regreso a Nicaragua a reabastecer. O sea, el cinismo aquí era que él cargaba para allá las armas en contra de Ortega y de regreso se valía de Nicaragua para reabastecerse y entrar poder llegar al aeropuerto de Mena en Arkansas. Y este era el giro. ¿Pero quién organiza todo esto? O sea, ¿quiénes están metidos en todo esto? Pues bien, están metidos los cubanos. El gobierno de Cuba está metido en esto. El gobierno de Cuba estaba trabajando, estaba coordinando Nicaragua. Nicaragua era importante porque ahí se reabastecía. Nicaragua era importante porque ahí se reabastecía el avión. No podía volver a Honduras, porque en Honduras era donde descargaba las armas y aparentemente el gobierno de Honduras no quería estar involucrado en problemas de droga. Pero Nicaragua sí. Nicaragua, por supuesto, que no tenía muchos escrúpulos. De hecho, Pablo Escobar estaba viviendo en Nicaragua en el mismo reparto donde vivían los militares. Saludos, Leo. Donde vivían los militares cubanos, en la misma cuadra. Muchos hijos de estos militares jugaban con los hijos de Pablo Escobar. Entonces, la persona al frente, porque habían varios militares y cada cual estaba haciendo, hola Héctor, cada cual estaba haciendo lo suyo. Bueno, la función de Ochoa era coordinar esta operación con la droga que venía de Panamá, hacía escala en Nicaragua y entonces aterrizaba en Estados Unidos. Esto es un poco más grande. Esto es un poco más grande porque tú dices, bueno, aterriza en Estados Unidos. ¿Y quién se está metiendo en todo eso? ¿Y para qué se coge esa droga? Bien. Recuerden que esto viene junto en el tiempo del problema del Salvador y Guatemala. Y vienen para acá toda esta cantidad de TPS y gente que migra y se forman las pandillas, las maras. Se forman en esos tiempos. En Chicago, por aquí, por allá. Esta era la gente encargada del menudeo de esa droga que entraba por el aeropuerto de Mena en Arkansas. Fíjense cómo todo esto se engrana, fíjense cómo toda esta área de América Central es importante, ¿no? Bien, la función de Ochoa era coordinar este movimiento de drogas y cobraba su comisión y Nicaragua también cobraba porque eran los tiempos de Pablo Escobar. Los tiempos de Pablo Escobar, Pablo pagaba con dinero, ¿ya? Y no había, era cantante y sonante, y ahí todo el mundo, hola Heredia, todo el mundo salía rápido con su cosanga. De Colombia a Panamá, la droga volaba en avionetas pequeñas como estas de Manos a Rescate, volaba en esas pequeñas avionetas y ahí se cargaba el avión grande. Pero ¿qué sucede? Que en una de estas, un soldado nicaragüense tumba el avión con armas en la ida y descubre el avión. Uno de los pilotos sobrevivió, dice que era de la CIA, llevaba armas y todas estas cosas se publican en la prensa nicaragüense porque hasta ese momento la prensa nicaragüense no pertenecía al gobierno. No sé si ahora pertenece, en aquel momento no pertenecía y la prensa publica todo aquello. Y se hable todo aquel escándalo. ¿Qué sucede? Esta operación de tráfico de drogas, lo que sucedía era que la CIA compraba en Estados Unidos el surplus de armamento del ejército sobre pretexto de mandarle esas armas a los
iraníes que luchaban contra el gobierno, y en realidad estas armas iban para los contras nicaragüenses. Pero bueno, el general, un general norteamericano, que ahora no me acuerdo el nombre, da la aprobación, y el gobierno vende las armas a la CIA. La CIA las lleva supuestamente, hace un movimiento con ellas supuestamente para Irán. En realidad iban para el pueblo del Congreso, en Honduras. Ahí estaba, entre los agentes CIA que residían en ese pueblo, estaba el señor que después Hillary Clinton propone como vice president. Fíjense, para que ustedes vean cómo está toda esta madeja y todo este poder acá arriba está relacionado con esto. Ese hombre vivía ahí en el Progreso, hacía de carpintero. Entonces, tumban este avión los nicaragüenses, descubren que este mismo avión que ellos estaban haciendo negocio y cogiendo su comisión de droga y todo eso, era el avión que estaba llevándole armas a los contras. ¿Ya? Esto lo publica la prensa nicaragüense, y la prensa norteamericana entonces quien toma cartas en el asunto, y el famoso escándalo de Irán-Contras. El hombre que controlaba todo el movimiento en Panamá era Noriega, y todo el movimiento en Nicaragua era Arnaldo Ochoa. Ahora bien, cuando esto sucede, en Nicaragua se movía la droga de dos maneras. Se movía por este avioncito de papel y se movía por tierra. Por tierra la movían los mexicanos. ¿Cómo se movía la droga por tierra? Pues bien, Ochoa, dentro de su asesoría militar, era el hombre que determinaba cómo se cubría el territorio nacional de Nicaragua con las tropas, ¿no? Con los militares. Y era muy fácil simplemente ubicar, cuando tú ubicas para cubrir un territorio con tropas, tú lo cuadriculas, y cada tropa cubre una cuadrícula. De esta manera tú cubres todo el territorio con cierta cantidad de unidades militares. De esa manera, y una unidad militar simplemente no tiene por qué saber o tener contacto con la otra. Esto es compartimentado también. Entonces tú lo que haces a la hora de tú trabajar la geografía, pues dejas una brecha por el medio sin cubrir, que no la cubre ni el de la derecha ni el de la izquierda. Ya, entonces por esa brecha traficaban los mexicanos droga, y probablemente la trafiquen hoy todavía por ahí, porque eso no se ha quitado, hasta donde yo sé. Entonces, todo este sistema que les he estado describiendo de movimiento de droga y Cuba involucrada en esto y todo eso, no es nuevo, y también estaban involucrados los norteamericanos. Entonces, lo que sucede ahora es que descubren, ¿no? Y no es la primera vez que en Panamá se descubre esto, droga cubana. Descubren, bueno, lo que les iba a decir ahorita, antes de yo saltar para la noticia esta fresca que la leí hoy. Esa droga que entra a Estados Unidos en los 80 se distribuye, y es la que resuelve el problema de muchas construcciones en Miami, en Nueva York y en Chicago. Y los mecanismos de distribución que se usan son estos exiliados de Ecuador, Guatemala. También recuerden, el 80 fue el Mariel, y mucha gente escapó de Daniel Ortega. Se calculan entre Mariel y Daniel Ortega deben andar por unos 190, 130.000 cubanos, 60.000 nicaragüenses, más la gente que había huido ya de El Salvador y todo eso. Entonces, toda esta gente hubo que darle trabajo, y toda esta gente construyó estas grandes ciudades. Entonces, en el juicio de Ochoa, cuando Escalona le dice: ¿y cree usted que usted iba a desarrollar y usted iba a hacer edificios con esa droga? Como que estaba soñando. Dice Ochoa: es que todo el mundo lo hace. Cuando Ochoa dice que todo el mundo lo hace, yo me digo: bueno, ¿cómo que todo el mundo lo hace? ¿Y dónde están los edificios que se han hecho con la droga en Cuba? Porque yo no veo ninguno, ¿no? O sea, yo no veía ninguno. Estamos hablando del año 89. Pues yo no veía esos edificios que todo el mundo lo hace. Pero entonces pienso, no, si dice todo el mundo, está acusando a sus compañeros, a otros generales, ¿no? Y no es el caso.
él se estaba refiriendo a todo el mundo, a otros países. Él se estaba refiriendo a Panamá, él se estaba refiriendo a, a Miami, él se estaba refiriendo a toda la gente que estaba usando el dinero de la droga para hacer edificios y ciudades monumentales. ¿Ya? Entonces, es importante, y esto parece raro, ¿no? Pero es que es la verdad. Es la verdad. Entonces, la gente a veces mira, ¿no? Y hay que ver entre líneas, hay que tratar de siempre de adivinar qué es lo que hay detrás de las cosas. Cuando Trump de pronto pues, coge un arrebato de eso horrible, de que le va arriba a los salvadoreños, a esto y aquello, y usted dice, pero de pronto así, eso fue una noticia de hoy para mañana, ¿por qué este hombre hace esas cosas? Él no las hace por gusto, él está detrás de algo, está detrás de eliminar las pandillas, porque las pandillas son los distribuidores de droga. Y si tú acabas con los distribuidores, que es lo más fácil, en la cadena es una de las cosas que ellos saben quiénes son, es fácil acabar con ellos. Mucho más cuando su estatus migratorio está en tela de juicio y cosas así. Pues por favor compartan, caballeros, compartan. A mí se me olvida decir que compartan. Pues estas cosas, pues, uno no las entiende y las ve desde el punto de vista puramente del carácter del hombre, que es racista o que es acá, y no se da cuenta que detrás de esto hay una operación de gobierno un poco más seria y un poco más delicada, un poco más que tiene que ver con la seguridad nacional. Y entonces, pues, bueno, quizás fue introducida por el mar Rolando Gobea, pero la que entró por Arkansas. Entró así, la metió la CIA por el aeropuerto de Mena en Arkansas. Y si entró por el mar, entró por el mar. Pero lo que yo te estoy diciendo es real. El gobierno de Estados Unidos trajo droga de Panamá, la CIA, porque la CIA es del gobierno, la introdujo por el aeropuerto de Mena en Arkansas. Esa droga hizo escala en Nicaragua, los nicaragüenses cobraron por esa escala, Cuba cobró de ese cobro su porción, y todo eso lo sabía George Bush, padre. No sé de los hijos si lo sabía, que era vicepresidente de Estados Unidos en ese momento. Y podemos retorcernos mucho y adorar mucho a este país. Lo que te estoy diciendo es verdad. Entonces, este negocieteo que hay con la droga, estas cosas que está haciendo Trump, que aparentemente son incomprensibles, sí es verdad que están relacionadas con la seguridad nacional de Estados Unidos. Sí es cierto que están relacionadas con la seguridad nacional de Estados Unidos. Y de una forma increíblemente directa tiene que ver con eso, con la droga y una serie de cosas. Entonces, de esto que está sucediendo ahora, yo fíjense que yo estaba pensando que qué va a decir Cuba, qué va a hacer y qué va a decir Estados Unidos. Miren, lo que va a pasar es nada. Lo que va a pasar es nada. Es que Cuba se va a callar la boca. No entiendo, Rolando. Estás suponiendo, quizás los carteles la introdujeron en el contenedor, en el mar. ¿Para qué? Ya sé por dónde viene. Sí, no. Es lo más probable que eso haya sido una venta de carbón que quedó pendiente de los años de Ochoa. Y entonces salió atrasada. Lo que va a pasar es que Cuba no va a hablar nada de esto. Estados Unidos tampoco. Alguien va a ir a Panamá y va a pedirles que dejen que eso se enfríe. Y punto. Eso es todo lo que va a pasar. Ahora, hace tiempo yo mencioné a ustedes en algunas directas que Turquía estaba metida hasta el cuello en Venezuela, ¿ya? Y que tenía que ver con la entrada de la droga a Europa, que entraba por Turquía. Estas son cosas que son difíciles de hallar, pero uno las puede encontrar si buscan el lugar correcto y habla con las personas correctas. Entonces, el punto aquí es que habría que seguir investigando nosotros, porque yo les aseguro que las investigaciones
de la DEA y de todo el mundo llegaron a donde iban. Eso se acabó ahí, caballero. Yo les digo y sigo diciéndole a ustedes que el gobierno cubano es un instrumento de Estados Unidos valioso, y no van a dejar que se lo desarme. Ellos van a proteger a sus fidelitos, los van a proteger, al precio que sea, Desembúyense de que esto ahora sí. ¿Usted sabe cuántas veces los cubanos hemos estado diciendo ahora sí? No les da, cuando dicen ahora sí, no les da, qué sé yo, no les da un déjà vu. Tiene que pensar en esto, o sea, hay que ser más serio. Yo lo creo cuando lo vea. Simplemente esto se va a dejar enfriar y no va a pasar nada. ¿Ves qué pasó con los cohetes que iban para Corea del Norte? ¿Qué pasó? ¿Dónde están las multas? ¿Dónde están las cosas? ¿Ya? No pasó absolutamente nada. ¿Por qué? Porque somos viejos en el negocio. Somos viejos en el negocio. Desde Noriega, los americanos y los cubanos son viejos en este negocio. ¿Ya? Yo lo que digo es que nosotros pudiéramos de forma privada o de alguna manera averiguar hacia dónde iba este contenedor de carbón. Es muy probable que fuese para el restaurante aquel donde fue a comer Maduro. ¿Ya? Es muy probable que vaya para allí. Habría que averiguar porque ustedes saben lo que es mandar carbón del Caribe, a Turquía, le ronca el mango. Eso, ¿en qué declaración comercial no levanta sospecha? Se levanta sospecha donde quiera. ¿Dónde están las carboneras en Cuba? En Cuba ni el carbón se logra. Entonces Cuba mandando carbón. No joda. Entonces, bueno, pues a día de hoy, todavía las rutas de Ochoa, están ahí en Nicaragua. Esto lo estoy diciendo para que lo sepan los que la están usando, que eso se sabe, que eso es de dominio público, que esas brechas no sirven para nada. Bueno, es que no los quieren coger. Y ahora vamos a ver con Cuba. Y ustedes me dirán si yo no tengo la razón. No va a pasar nada, eso se va a olvidar. Ustedes van a querer hablar y la gente lo va a mandar a caer la boca. A eso no le importa a nadie. ¿Tú me entiendes? Entonces, dice Obel, llama a alguien del grupo de Pidio. Eso es un chiste, ¿no? No jodas. Oye, pues nada, esto es lo que yo quería decir de la droga. Quería rememorar un poco aquella frase de Ochoa, todo el mundo lo hace. O todo el mundo lo está haciendo. Y en un momento que le hablan, usted pensaba que se podía construir edificios con la droga, que se podía desarrollar con la droga, pero es que todo el mundo lo está haciendo. ¿Ya? Pues bien, ese todo el mundo lo está haciendo de Ochoa tenía que ver precisamente con esto, con el monumental Miami que tenemos. Ese Miami monumental que tenemos hoy ahí tiene que ver con el aeropuerto de Menas en Arkansas. ¿Ya? Nueva York tiene que ver con el aeropuerto de Menas en Arkansas y tiene que ver con el aeropuerto de Menas en Arkansas, Chicago. Bien, ¿qué sucede? ¿Por qué dije que mientras Pablo Ochoa estuvo vivo se pagaba el peaje en dólares y punto? Porque después que Pablo Ochoa se muere hay una falta de cash en el cambalache. Y pues entonces empiezan a pagar. Todo el mundo empieza a cobrar con 1% en polvo, en droga, ¿no? Y eso incluye, por supuesto, a Nicaragua. Entonces, eso es lo que explica que haya hoy, que se esté consumiendo droga en toda esta área, en estos países de ahí de América Central se está consumiendo droga que no se consumía antes, porque esta droga, donde mismo ellos la reciben como pago al trabajo, ¿no? Ahí mismo la venden. ¿Ya? Sin embargo, eso no ocurre en Nicaragua porque lo que está pasando en Nicaragua es que Nicaragua quien recibe esa droga es el gobierno y no la vende en su propio país, sino que aparentemente está buscando una vía de salida y no duden que Cuba ande por ahí como solución, porque Cuba es ellos son los del tanque pensante, ahí en Calzada, creo que es Calzada y Tercera. Ellos tienen ahí sus tanques pensantes de qué hacer con toda esta ilegalidad, cómo darle curso, cómo darle camino a toda esta ilegalidad. Entonces,
Es que esto viene procesado, Cuba no procesa eso, esto viene procesado, Rolando. Y ya te digo, por ejemplo, Nicaragua no está vendiendo la droga que cobra, o que no vendió la droga que cobra, no vende la droga que cobra por el peaje, sino que aparentemente la realiza en otro lugar a través de, me imagino que a través de Cuba, ¿no? Y pues esa es la idea. Eso era fundamentalmente lo que yo quería hablar hoy, y quiero dar un toquecito a una idea que solté ayer o anteayer. Aquí conversando me surge la idea, analizando no sé si alguien tiene una pregunta sobre el tema de la droga. Más o menos lo que quise contarles fue una historia, una especie de explicación rapidita de qué fue lo que sucedió entonces con la droga cuando en los años de Ochoa, Noriega y el escándalo los Irán Contra. No es una historia muy larga, es fácil, se entiende bien fácil, y pues era todo en cuanto a eso. Ahora bien, yo anoche o antenoche, en las directas anteriores, y yo llegaba a la conclusión de que en Cuba no hubo realmente una revolución, ¿ya? Esto parte de, hay varias ideas, ¿ya? La primera idea, o sea, hay muchas cosas que tenemos que concientizar nosotros como cubanos, ¿no? Y tenerlas claras. Primero porque es una nueva visión, es una visión que nos pone en otra posición como a la hora de actuar, ¿no? Y crea una especie de, nos da una especie de un marco de razón más para trabajar. A veces nos dicen, las cosas salen, ¿no? La historia la escriben los ganadores, ¿no? Y yo me veo escribiendo la historia. Y digo, bueno, pero si yo soy un perdedor, ¿por qué escribo la historia? O no soy un perdedor, ¿ya? O sea, nosotros no somos perdedores. El sistema cubano está diseñado para que usted viva entretenido en su techo, su ropa y su comida, porque Carlos Marx decía que el hombre, antes de dedicarse a la política o a la filosofía, primero tiene que tener techo, ropa y comida para él y su familia. Entonces, si usted mantiene a las personas ocupadas en tener ropa, techo y comida para él y su familia, pues no se van a ocupar nunca de política. Esto es uno de los aspectos que hace que el cubano de la isla se ocupe poco de política, muy poco, en comparación con el cubano del exterior. Claro, hay algo en nuestro pueblo que es un sentido innato de justicia. Y a pesar de que usted está sin comida y está sin ropa y está sin casa, pues no deja la lucha, porque es algo innato. Y entonces se dan estos luchadores que tenemos en la isla, pasando las mil y unas, ¿no? Entonces, el sistema en Cuba está diseñado para que usted no triunfe, para que usted no pueda triunfar. En Cuba no hay triunfadores, ¿ya? Pero dentro de nuestra nación sí hay triunfadores. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos saben que la persona que es triunfadora, si no triunfa, te hace una revolución. Si no triunfa, te echa a perder lo que estás haciendo. Y por eso son estos escapes frecuentes, esta gente que se va, que nos fuimos, ¿no? Porque somos la gente que no nos reconciliamos con la idea de no triunfar. Triunfar no quiere decir que te vas a hacer millonario, ni mucho menos, sino vivir decentemente, con decoro, vivir bien, o vivir de acuerdo a tu esfuerzo, a tu trabajo. Entonces, esta es la gente que nos escapamos del sistema, y ellos están contentos con que nos vayamos. ¿Por qué? Porque allí no nos resignaríamos a esa situación y crearíamos problemas. Dejándonos ir a nosotros, pues se eliminan estos problemas, y entonces es donde yo pienso, entonces tenemos derecho a escribir la historia según la veamos, porque nosotros somos triunfadores. Entonces aquí van a ver de cada suceso dos historias. Por eso es importante hablar con Cuba y darles nuestra versión de la historia, porque es muy importante, con la visión de la historia que venden o que dan los Castro, o que te fuerzan los Castro a tener,
no va a haber un cambio nunca en Cuba, porque ¿para qué va a cambiar si todo fue correcto? Porque ellos te venden una visión de la historia que en realidad esa es una. Ahí sigo pensando y digo, entonces, ¿por qué no cuestiono la revolución? Porque con esta idea de pedirle al Estado norteamericano de que nos ayude en nuestra lucha, haciendo una declaración pública donde diga que el Departamento de Estado, y eso lo podemos probar, entre el año 57 y 59 favoreció la subida de Castro al poder, de Fidel Castro. Esto es importantísimo. Si los americanos, si Trump hace esa declaración, ganaríamos muchísimo terreno en la lucha política, nos ganaríamos un lugar en la escala política mundial. Quién sabe si un día alguna delegación en el Consejo de Seguridad o en la Comisión de los Derechos Humanos nos regale 15 minutos, no 5 sino 15 minutos para nosotros hacer nuestras denuncias. Por ahora no somos tan importantes, porque es muy importante. Ellos todos se saben la historia del Fidel que peleó y que obtuvo el triunfo a tiros. Eso marca mucho, eso impresiona mucho. Y que vivió a 90 millas del imperio, ofendiéndolo, diciéndole, acusándolo en las tribunas nacionales, internacionales. Entonces toda esta fachada de ese Fidel es lo que hace que nadie nos escuche a nosotros, a mí, al otro, las denuncias que hacemos acá. Porque es tan grande la imagen esa que ha creado para el mundo, que creó para el mundo Fidel Castro de sí mismo y de su revolución, entre comillas. Y ahora descubrimos que todo eso, todo ese montaje de Fidel Castro estuvo favorecido por los Estados Unidos todo el tiempo. Absolutamente todo el tiempo. Entonces, tenemos que exigirle eso al gobierno norteamericano, que se pronuncie, que diga eso de aquella época, y si no lo dice siendo verdad, pues va a quedar claro de que ese gobierno está ayudando a los Castro. Esa declaración perjudicaría mucho al gobierno de Cuba políticamente, en todas las áreas de este mundo, porque se caería el mito de la revolución aquella a tiros. Si los Estados Unidos se niega a hacer esa declaración diciendo de que el Consejo de Estado, de que el Departamento de Estado, entre el 57 y el 59, propició la subida de Fidel Castro al poder, algo que es verdad que se lo podemos probar, si ellos se niegan a hacer eso, entonces claramente están ayudando al gobierno norteamericano, claramente, al gobierno cubano, claramente están ayudando al gobierno cubano. Por eso este punto es importante, porque cuando le pidamos algo, sí nos pone a ganar y no los pone a perder a ellos. A dos se está poniendo el camino estrechito. Yo pienso que los americanos lo están ayudando, pero nosotros tenemos que, a pesar de que somos norteamericanos, que estamos en Estados Unidos, somos cubanos, tenemos que hacer que ese camino se les ponga más estrechito a los Castro y a quienes los ayudan. Y hasta donde yo sé, el presidente Trump es partidario de eso también, de hacer ese camino más estrechito todavía, que no puedan andar. ¿Por qué digo que no hubo una revolución? Y esto lo voy a hablar con los cubanos. Los cubanos que están en Cuba, es importante que los que estamos aquí sabemos que no hubo una revolución. O lo intuimos, o nos da la gana de decirlo, o no aceptamos que eso fue una revolución. Pero ya yo lo puedo argumentar. Yo lo puedo argumentar, o sea, científicamente, en la RAE. Decirle a la RAE, no sigan diciéndole revolución a lo que hizo Fidel, que no es una revolución. Y es primero, su victoria militar no lo fue tanto. No lo fue tanto. Su victoria militar es mentira. La victoria militar de Fidel Castro se la puede agradecer enteramente al Departamento de Estado y al gobierno de los Estados Unidos, que boicotearon a Batista, que no cumplieron inclusive contratos que ya Batista había pagado y que no tenían nada que ver con esa guerrilla, no tenían nada que ver con esas guerras. Contratos normales de reabastecimiento de armas que se hicieron antes de que Fidel se alzara. Ya las presiones enormes, yo leí los 20 puntos, las 20 cosas que se pueden resumir, que, o sea, la victoria militar como tal, ni tanto, ni tanto. Ahora, desde el punto de vista de que la revolución significa un cambio, ¿ya?
Aparentemente hubo un cambio. Tú dices, bueno, una revolución, ¿no? Pues sí, claro, una revolución. ¿Cuál fue el cambio? Se cambió de un tipo de dictadura a otro tipo de dictadura. De un tipo de dictadura a otro tipo de dictadura. O sea, desde el punto de vista del cambio, en realidad hubo continuidad en la forma de gobierno. Fue un gobierno dictatorial, ¿ya? Hubo continuidad y más tarde empeora porque se convierte en un gobierno policiaco, un gobierno policial. Y ese es el segundo punto. El primero, la victoria militar es cuestionable. El segundo punto, hubo continuidad en la forma de gobierno. Y el tercer punto es que hubo continuidad en el hecho de que no se restituyó el orden constitucional como había sido el plan del Moncada o del movimiento 26 de julio. Quiere decir, por estas tres razones, no es una revolución, es un simple cambio de gobierno donde se hacen algunas reformas o se hacen algunos inventos ahí, pero que en modo alguno para mí no califican como revolución. Sin embargo, para el mundo entero marcó toda una época. La revolución cubana es tomada como de las revoluciones clásicas de la historia de la humanidad. La francesa, la rusa, la cubana, son revoluciones clásicas. Lo que sucede es que la cubana fue un montaje, ¿ya? Y por eso es importantísimo esta declaración del gobierno norteamericano diciendo que ellos propiciaron la llegada de Fidel al poder. A partir de ahí, todo lo demás se va a ir viendo, ¿ya? Entonces, este es el punto que toqué de nuevo. Ahora bien, vamos a aquellos de el hombre antes de dedicarse a la política tiene que tener techo, casa y comida, ¿ya? Miren, hay algo que tiene que tener el hombre. Uno piensa techo, o sea, techo y casa es lo mismo, ¿no? Techo, ropa y comida. Cuando uno piensa el techo no es en sí la casa donde tú vives ni nada. El techo es, mirado desde cierto punto de vista, una propiedad. Un hombre sin propiedad no lucha, porque los hombres luchan cuando son propietarios de algo. Ya, bueno, hay personas que se involucran en una lucha sin ser propietarios, son simplemente obreros, esto, otro, pero las luchas las mueven personas que defienden lo que han perdido, que defienden lo que están perdiendo, que no quieren perder lo que tienen. Cuando usted no tiene nada, ya, usted está en una situación en que no tiene una razón para luchar. Si usted lo que necesita es techo, comida y ropa, unas veces tendrá un mejor techo, una mejor ropa o una mejor comida, otras veces tendrá un peor techo, una peor ropa, una peor comida. Pero usted tiene esas cosas básicamente y el gobierno va a irlo controlando a usted a través de estos tres elementos en la medida que usted se vuelva un poco beligerante o no. Entonces, esta idea del techo, la ropa y la comida es algo que no podemos perderle la vista, porque aquí está una de las razones fundamentales por la que el pueblo de Cuba no se rebela. Porque el pueblo de Cuba lo único que tiene son los supuestos beneficios y el trabajo. No tiene propiedades. Las personas más reacias contra el gobierno en Cuba son aquellas que tienen algo que perder. O sea, los dueños de finca, los dueños de un camión de pasajeros, los dueños de algo, son las personas que más luchan contra el gobierno, porque ellos entienden que mientras ese gobierno sea el que está ahí y mientras ese sea el orden de cosas, sus propiedades están en peligro. Las demás personas, cuando usted los llama a luchar, van a salir a luchar, por ejemplo, con la mentalidad de que hay que proteger la propiedad social. ¿Por qué? Porque esa es la escuela de mis hijos. Ese es el puente por donde pasan los autos, el transporte público, que es del gobierno. Ese es el cine que es del gobierno. Entonces, miran la propiedad social
como algo ajeno que ellos pueden usar. La primera idea que es ajena y que ellos la pueden usar. Ellos no tienen una propiedad. Y cuando usted no tiene propiedad, usted no tiene por qué luchar. ¿Por qué usted va a luchar? Simplemente fájese un poquito con el sistema, a ver si le dan unas planchas y se arregla su techo. Y mire a ver si puede conseguir ropa de alguna manera. O sea, el gobierno siempre se hace de la vista gorda con el mercado negro. Y la comida, hay malnutrición. Hay malnutrición en Cuba. Pero no hay esta malnutrición crónica o estos problemas. Que no lo haya no quiere decir que no puedan haberlo pronto. Pero bueno, no lo hay. Pero lo importante que falta en Cuba, que le falta al cubano, es el sentido de propiedad. El cubano no tiene sentido de propiedad, porque no es dueño de nada. Le dicen que es dueño de todo. El pueblo es dueño de todo lo que hay en este país, pero no son dueños de nada. En realidad no son dueños de nada. Y el no ser dueño de nada no te da a ti motivo para luchar. Porque para que tú vas a luchar, tú no tienes por qué luchar. ¿Me entiendes? Ahora, cuando usted es propietario de un carro particular con el que usted botea, de un camión con el que usted botea, cuando usted es dueño de una finca donde usted produce y es dueño del título de propiedad, usted tiene el título de propiedad, pues lo que ocurre entonces es que usted, esta es la gente que es capaz de elaborar ideas y todo, porque siente siempre, por un problema de instinto, ¿no?, que tiene algo que perder. Pero las personas que no tienen nada que perder porque no tienen nada, no tienen el incentivo de luchar. Y entonces ese es un problema que tenemos que resolver. Nosotros tenemos que llegar al pueblo. A ver, a mí me interesa que esta lucha, o que hemos entendido, que nosotros entendemos que es necesaria, a mí me interesa que el cubano de la isla entienda también que es necesaria. Y entonces me he puesto a buscar por qué no lo entiende tan claramente como nosotros. Y entonces encuentro estas cosas, ¿no? Doy con estos detalles. Hay que entonces buscarle solución. Recuerden que yo decía el otro día, yo lo que aprendí en la vida fue a buscar soluciones. Hay que buscarle solución al hecho de que el cubano no lucha, ¿ya? No solo porque no lucha porque no tiene propiedades y porque el sistema legal que hay no le marca posibilidades de tenerla. O sea, no es solo que no tiene, sino que no hay forma humana posible que las puedan tener. Ya pueden tener una bicicleta, unas cosas así, pero básicamente la mentalidad del cubano de la isla es que tiene finca para toda la vida. Y la tiene porque la tuvo, la tiene porque la trae de atrás. Pero si tú no vienes desde atrás con la finca, no la vas a tener adelante, no la van a tener tus hijos, no la van a tener tus nietos. Entonces, esta falta de perspectiva en cuanto a convertirte en un propietario en un futuro, también frena al cubano. O sea, no es solo que no tiene propiedad, el cubano no tiene que defender, no tiene por qué luchar, sino que no tiene tampoco una perspectiva social de que lo va a tener en determinado plazo. Y esta situación, nosotros los que estamos fuera, tenemos que buscarle un sustituto. Tenemos que buscarle un sustituto a esta situación. No se trata simplemente de explicarla. En la mentalidad del cubano tenemos que sustituir con otro incentivo esta situación de que él no es propietario de nada. ¿Ya? Tenemos que buscar un incentivo. Estoy tratando, Arturo, de no decir, ¿me entienden? Estoy buscando un incentivo y yo puedo, fíjense, yo pensé en esto ahorita, escuchando a Aldo, yo pensé en esto, me quedé así. Es que a veces el mismo Aldo a veces se pone a hablar y sin darse cuenta toca cosas. Yo necesito una chispita aquí, otra allí, otra allá. Y entonces creo que los que estamos acá afuera debemos, cada vez que veamos la situación, porque no se trata de determinar dónde está el problema, sino después que tú determines dónde está el problema, es cómo solucionarlo. Y aunque parezca un
poco materialista en el sentido en el sentido material, en el sentido de tener cosas, en el sentido de vestirse bien, de tener carro, de poder viajar por el mundo. Lo primero que se me ocurre para sustituir esta situación del cubano, de no tener propiedad, ni incentivo, ni nada, es precisamente lo que hablé en otras directas, la promesa. Nosotros tenemos que representar una promesa. Tenemos que crear la promesa. Tenemos que servirle al cubano bien explicadito qué significa que Cuba sea como queremos. Qué va a significar desde el punto de vista de su vida del día a día. Cómo va a ser la escuela de sus hijos. Si va a tener una bicicleta o una moto o un carro. Si tal vez sea una persona que diga, yo no puedo tener un carro, a mí no me conviene un carro. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es que no... A ver, yo conozco personas en Estados Unidos que no quieren tener carro. No quieren tener carro, no quieren, no les conviene. Mucha gente en Nueva York que no tienen carros, que ni siquiera tienen licencia, porque no es negocio tener un carro en Nueva York. Entonces, no todos los lugares en Estados Unidos son iguales. Pero lo que quiero decir, eso ya me estoy desviando un poco, lo que quiero decir es que tenemos que crear una imagen muy clara, pero muy clara, de cómo va a ser Cuba. No para el cubano con suerte. Para el cubano con suerte, Cuba va a ser como mismo es hoy para el cubano con suerte. Hoy hay cubanos en Cuba que viven ricos. ¿Ya? Y aunque ustedes no lo crean, esos cubanos que hoy viven ricos no quieren que Cuba cambie. No creo que haya muchos de ellos que quieran que Cuba cambie. Porque ya ellos son ricos y están metidos en ese orden de cosas y no tienen competencia, no tienen... pero hay que tratar de crear la imagen de esta Cuba. Si no somos capaces de encontrar un sustituto para este problema de que el cubano no sale a protestar y no lucha porque no tiene que defender, si no encontramos un sustituto para eso, no tenemos luchadores en Cuba. No vamos a tener luchadores en Cuba. ¿Ya? No lo vamos a tener. Porque no vas a salir por ahí dañando la propiedad social. El cubano tiene dentro de su genes metido que la propiedad social hay que protegerla. No la protege porque es que no puede proteger ni la personal. Pero no anda por ahí haciendo atentados ni nada de eso. Y entonces, pues tenemos que pensar en algo. A mí se me ocurre, lo primero que se me ocurrió es hacer promesas bien claras, de cómo va a funcionar esa Cuba que queremos para ellos, no para el triunfador, el super triunfador, para el hombre regular, el que no va a hacer otra cosa que ser un obrero o un pintor o un plomero, que es lo mismo, ¿no? Obrero en una fábrica o un plomero privado, o sea, tenemos que tratar de que el cubano entienda y visualice bien claro, bien clarísimo esa Cuba, para que entonces la propiedad que él no tiene la vea adelante, la vea en el cambio. Yo le digo, vengo diciendo, podemos desarrollar a Cuba en 5 años, pero eso es una promesa, es una visión abstracta de lo que es Cuba, ¿ya? Entonces ellos se imaginan una Cuba desarrollada, quizás se la imaginan a sí mismo como está toda desbaratada, con muchos carros buenos y con gente vistiendo bien, ¿ya? En lugar de imaginársela integralmente. Yo estoy al cagarme en la madre de Varela un día públicamente. Déjame quitar al loco este de aquí para que se desaparezca. Tenemos que visualizar al detalle y que el cubano logre visualizar al detalle esa Cuba futura. Porque esa es la propiedad que él no tiene. Tenemos que ofrecerle esa propiedad.
en forma de una visión futura de Cuba. Así sencillo. Mira, bueno, yo no sé, Rolando, el futuro de estos países, es que ni me preocupa. A mí no me preocupa. Yo realmente cuando pienso en Cuba. Pienso en Cuba. A veces a mí me molesta que me entre una noticia de Venezuela. A mí hay amigos míos, yo no les digo nada, lo voy a decir ahora. A mí me molesta que me compartan noticias de Venezuela por el Messenger. Que no me importa Venezuela. Ojalá que mañana resuelvan el problema. No me importa. No quiero llenar mi espacio con Venezuela. Yo quiero llenar mi espacio con Cuba. Con Cuba. Me parece que cuando un cubano se llena su espacio, su directa, su muro con Venezuela, me parece que se está yendo por un camino fácil. O sea, déjame irme por aquí porque aquí va a haber una victoria y entonces voy a alegrarme. Entonces se olvida de su caminito, que es su país, su Cuba, que está ahí. No, yo prefiero tener una derrota el lunes, una el martes, una el miércoles, pero siempre en la misma batalla. La misma batalla. Y yo he tenido muchísimas derrotas. Muchísimas derrotas he tenido en mi vida. Pero yo no dejo la batalla. Y me voy a morir en esta batalla, yo me voy a morir en esta batalla si no logro lo que quiero. Pero como nación, nosotros vamos a seguir en la batalla. Y a veces me parece que, no sé, ya lo dije, no quería decirlo porque es que en realidad lo de Venezuela es una pena, es una lástima. Y hay muchas cosas feas que están ocurriendo en Venezuela, mucho más feas que lo que ustedes se imaginan. Y mucho más serio también de lo que ustedes se imaginan. Pero realmente, yo si tengo que dejar un minuto de publicidad, un minuto de mi directa para hablar de otro país, de la lucha de otro país, porque lo asumo de pronto como si... No, señor, no. Y no crean que no lo hago. A ver, no crean que no lo hago. Lo hago en otro medio de otras personas que son de ese otro país. Yo no traigo aquí, a donde están ustedes, las cosas que no me gustan de las que pasaron en Ucrania. No. Yo lo hablo con ucranianos que conozco. ¿Me entienden? Así que, es lo que quería decirle. Proyectos al acecho. Sí, hay proyectos al acecho. Sí. No me metas, no quiero hablar de proyectos al acecho. Bueno, miren, los proyectos al acecho ya que Arturo lo pone. Arturo, esto lo estás diciendo tú. Yo voy a decir lo que quisieras decir tú. ¿Qué cosa es un proyecto al acecho? Un proyecto al acecho es un proyecto que se hace. Les voy a poner un ejemplo. Mañana es lunes y yo tengo un proyecto para el lunes temprano. Mi proyecto es que a las 8 de la mañana el sol va a estar afuera. Y estoy seguro que voy a vencer. Yo voy a lograr mi empeño. Mañana a las 8 de la mañana el sol va a salir. Va a estar afuera ya. Sobradamente. ¿Entiendes? Eso se llama un proyecto de acecho. Es un proyecto que usted hace sobre algo que va a ocurrir. Que va a ocurrir de todas maneras. Usted haga el proyecto, usted no lo haga, ese algo va a ocurrir. Pero usted declara que usted lo va a ejecutar. Entonces lo que se hace es esperar al acecho. Y cuando esa cosa ocurra, y es algo que va a durar horas, días, 3 días, en los primeros 15 minutos, cuando usted reciba el aviso, usted sale y dice que ese es su proyecto, que ya usted dio la orden y que ya está ocurriendo. Por eso es que este tipo de proyectos yo no me gusta, porque son engañosos, ¿no? Y me parece que es jugar con las personas, ¿no? Me parece que es jugar con la gente, este tipo de cosas tan infantiles. Pronto buscaré un horario diferente para terminar de leer el libro, que no me queda mucho. Y tendré que, a la hora que lo voy a leer, repasar un poco. No lo voy a hacer en el horario de las 9, porque, por favor, si pueden compartir, compartan lo más que puedan.
Rolando, tú ves Cuba próspera 40 años sin hacer nada. Si hacemos algo, podemos tenerla próspera en 5 años, pero tenemos que hacer algo y tenemos que concentrarnos en Cuba. ¿Ya? Cuando en Nicaragua hayan 40 manifestaciones en la calle, no podemos desvirtuar o vaciar nuestras directas hablando de Nicaragua. Yo no digo que yo lo haga mañana, fíjense, no va a ser que mañana yo esté hablando aquí de Venezuela y me digan que yo dije, no, pero no lo voy a hacer a esta hora. A las 9 de la noche yo voy a salir a hablar de Cuba, hablando con Cuba. ¿Me entienden? Yo en este horario no voy a meter a otro país aquí. ¿Ya? Ni voy a tratar de buscar en el prisma de unas manifestaciones nicaragüenses a través de ese prisma, ver y hablar de los problemas de Cuba. No, señor. Los problemas de Cuba son muy de nosotros y la solución de Cuba es una solución siempre va a ser desde una visión nacionalista. Aprendan esto. La palabra no es fea. El nacionalismo es feo cuando le metes adentro la xenofobia, el chauvinismo, pero el nacionalismo es nuestra arma. Tenemos que ser nacionalistas, tenemos que ser cubanos. Y la historia, mucha gente dice, no, porque como este señor que me sale, que la historia es importante porque ahí fue donde nos engañaron, ahí fue donde nos tiraron completamente por el piso, porque tú sabes, Gobea, ese comentario de 40 años lo tengo que borrar, porque esto se llama Hablando con Cuba. Entonces, si yo voy a transmitirle a Cuba un mensaje con ese optimismo tuyo de 40 años, eso no es el mensaje. De eso es de lo que yo hablo, de que hay que mandar el mensaje correcto. Y el que esté con pesimismo, no sé, hazlo en otro lugar. Esto es para los optimistas. Y nosotros en Estados Unidos somos ganadores y escribimos la historia como queremos escribirla, como creemos que se debe escribir. Y se la vamos a transmitir al pueblo de Cuba para que ellos también sean ganadores, pero no como nosotros, que sean ganadores en Cuba. Que sean ganadores en Cuba. Nosotros somos ganadores aquí. Nosotros somos triunfadores, somos vencedores y por eso escribimos la historia. Porque la historia la escriben los vencedores. Y vamos a mandarle a Cuba el mensaje correcto. Correcto. ¿Okay? Y el mensaje es, en el pueblo radica la soberanía radica en el pueblo. Significa el pueblo tiene el poder. ¿Ya? Radica en el pueblo, déjenme rectificar esto que un amigo me lo aclaró. Radica en el pueblo porque así lo dice la Constitución. Y además, porque de forma natural radica en el pueblo, aunque no lo dijera la Constitución. Cuando la Constitución dice que la soberanía radica en el pueblo, solo lo reafirma. Es como las leyes de la física, ¿no? O sea, una ley de la naturaleza. Usted la descubre, usted no la crea. La ley estuvo ahí desde el principio, ha estado ahí, es eterna con la materia. Mientras hubo materia, hubo ley. O sea, la materia funciona por esas leyes. Ya, le es inherente. La soberanía radica en el pueblo legalmente porque la Constitución lo dice. Pero la soberanía es una propiedad del pueblo, es inherente, es inalienable del pueblo. Es algo que aunque la Constitución diga que no radica en el pueblo, la Constitución se equivocaría si lo dijera. Ninguna Constitución del mundo pone la soberanía en otro lugar que no sea en el pueblo, porque es así por naturaleza. Eso significa, pueblo de Cuba, de que ustedes son el poder. Increíblemente, ustedes son el poder. Ese poder se le delega al gobierno por periodos. Normalmente en países civilizados, periodos de 4 o 6 años. Normalmente. Y hay su set de reglas para que esto funcione. En Cuba, esta soberanía está
cotada, está dañada en un artículo de la Constitución, un artículo ofensivo, porque es un artículo que impera sobre el pueblo sin pedirle permiso ni nada. Y es el artículo 5. El artículo 5 dice que el partido es la fuerza suprema, política, bla, 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 superior de la sociedad y del Estado. Y eso socava la soberanía. Eso en algún momento de flaqueza del pueblo puede imponerse el poder del partido al poder del pueblo. De hecho, así ocurre. De hecho, así es como ocurre. Así es como se le quita al pueblo permanentemente su poder soberano a través del artículo 5 de la Constitución. Ustedes creen que el pueblo elige al delegado. Eso no es así. Eso no es exactamente así. El partido, días antes, meses antes, semanas antes, decide qué persona va a ser el delegado. Y esto es por barrio, por cédula, por municipio. Esto es algo que trabaja de pronto, toda la vez, ¿no? Y trabaja a través de todas las organizaciones que pueden, de CDR, CTC, FMC, Seguridad del Estado, chivatos voluntarios de la Seguridad del Estado. Y prepara una especie de comedia para elegir a la persona que ellos quieren, con quien ya hablaron, ¿ya? Dime, tocayo, tú eres el hijo de Ana, ¿verdad? Gustavo, el hijo de Ana, sí, Gustavito. Lo que ocurre es que preparan este montaje, esta elección, y tienen variante 1, variante 2, variante 3, y todas y dentro de la misma reunión, desde distintos puntos, hay distintas personas que ya están preparadas para que este elemento escogido por el partido salga. Esto ocurre así definitivamente en los lugares donde es crítico, ¿no? Hay un lugar crítico donde hay problemas políticos en el área, que sé cuándo. Pues entonces ellos ponen su mayor esfuerzo. Y Ángel Barrera escribe entonces. Y entonces en otros lugares donde no tienen que aplicar tanto esfuerzo, pues no aplican la técnica, ¿ya? Cuando yo hablaba el otro día con algunas personas amigos míos, no voy a decir ni de qué organización eran ni nada, amigos míos. Y yo les decía, miren, la R es maravillosa. La R sirve para 1000 cosas. Revolución, república, rebelión, recabrón, lo que tú quieras. La R sirve para una pila de cosas. Revolución. Los órganos de los CDR, esto no es oficial, pero ya el gobierno cubano ha considerado en varias ocasiones quitar los CDR. Quitarlo porque se han vuelto, como que no se han vuelto funcionales, ¿ya? Y déjame ver, alguien que me dijo que lo leyera y después no me escribió nada. Y han estado pensando, están en estos momentos pensando en quitarlo. O lo han pensado porque no son funcionales. Y ya a mí se me ocurre que debían ser ocupados por la oposición. O sea, las personas que no están con el gobierno debían ocuparlos, debían pedir esos cargos. Y cuando venga un jefe sector, porque ande detrás de un ladrón, ayúdelo. Porque los ladrones son ladrones allá y aquí. Ayúdelo. Los ladrones de tendedera, los que se roban la propiedad personal, la propiedad privada. Esos son ladrones allá y son ladrones aquí. Pero si usted es presidente del CDR, usted puede proteger a las personas que van a ser dañadas por su posición política, etc. Pues entonces, lo primero es hacer un esfuerzo por ocupar todos estos organismos que ellos tienen y que funcionan en contra de nosotros. Y no podemos quejarnos que los organismos funcionan en contra de nosotros. No te quejes, para eso lo hicieron.
Para eso los hicieron. Ocúpalos. Haz los tuyos. Haz los tuyos. Que son una mierda, que haz los tuyos. Si ese mecanismo es una mierda, después que tú lo ocupes, el mierda eres tú. ¿Me entiendes? Entonces, Barrera en Cuba todo gratis, no joda, compadre, estudia economía. Si usted ocupa el puesto de delegado del Poder Popular, ¿ya? Y después usted se pliega y usted no ayuda a alguien que está en contra del gobierno y usted se pliega a las manipulaciones del gobierno, entonces el que no sirve es usted no es... Lo que tienen que hacer los opositores en Cuba es decir, ok, no nos dejan hacer esto, no nos dejan hacer organizaciones, no, pues vamos a ocupar las organizaciones que hay. No, ustedes quieren ir y ocupar el gobierno. Ustedes quieren ir y ocupar la presidencia. Miren, mañana le damos la presidencia a los opositores y todas estas organizaciones de abajo los van a hacer volar. Los van a hacer volar. Hay que empezar por abajo. Hay que empezar por abajo. Tomando... O sea, si usted tiene que ocupar el puesto de presidente de Cuba, ganarle y quitarlo, con eso usted que no está con el orden de cosas, quiere restituir la Constitución de 40. Le va a ser difícil. Sin embargo, si usted quiere llegar a ser presidente de su CBR, pues no le va a ser difícil. No veo cómo le va a ser difícil si es que nadie lo quiere ser. Todo el mundo se está quitando ese golpe de arriba. ¿Me entienden? Agarren esa organización, cójansela, háganla de ustedes y no permitan que estén usando a sus vecinos para echarse para adelante los unos a los otros como hacían los alemanes. Porque esa organización es medio fascista, ¿no? Ocupen todas las posiciones que puedan ocupar, en los sindicatos, en todos lados, ocúpenlas, vengan de abajo hacia arriba, aduéñense del país de abajo hacia arriba. Este es un paso importante, porque tiene que venir junto con el paso de que se vuelva, como mismo se volvió en Cuba un proverbio, esto no hay quien lo arregle, de aquí lo que hay es que hice. Porque estaban planificando para las remesas, ¿no? Estaban creando remesas, esos son dichos creadores de remesas. Esto no hay quien lo arregle, de aquí lo que hay es que hice. Pues también podemos poner nuestro dicharacho ahí. La solución es que el gobierno renuncie en pleno. Que renuncie en pleno el gobierno. Que renuncie en pleno. Ese gobierno nunca va a desarrollar Cuba. Ese gobierno es incapaz. Ese gobierno aparentemente, es muy probable, tengo algunas pruebas de eso, no quiere que el pueblo tenga bienestar, no lo quiere. Les voy a poner el mismo ejemplo que le ponía el otro día a Aldo Prado. Si usted hoy pone en los almacenes cubanos el doble del arroz, el gobierno cubano va a vender la mitad, porque no tiene interés de que haya arroz. Tiene interés de que haya lo que hay. Exactamente eso. Esa escasez. Que usted con dificultad logre tener el techo. Que con dificultad logre tener la ropa. Que con dificultad logre tener la comida. Para que no piense. Porque Carlos Marx enseñó que antes de pensar primero hay que tener techo, ropa y comida. ¿Ya? Y Fidel entendió, ok, vamos a tenerlo sin techo, con un techo malo, que se gotee, poca ropa, es la hielera, poca ropa y comida bien escasa y bien problemática. O sea, cuando tienes aceite no tienes papa, cuando tienes papa no tienes sal, y el aceite ya se acabó y así. Entonces, pero realmente la idea que yo planteaba el otro día de exigir la renuncia en pleno del gobierno tiene que ser en un comportamiento íntegro de toda la sociedad, donde también va a comenzar a tratar de ocupar las instituciones como el CDR de la cuadra,
delegado del Poder Popular. A ver, usted puede exigir la renuncia del gobierno en Cuba. Usted puede exigir como un cubano de cualquier reparto ahí marenado, puede exigir la renuncia del gobierno. ¿Qué sucede? Puede hacerlo de muchísimas maneras, ¿ya? Y una de las maneras ideales, la manera ideal es lanzarse a las calles y pedir la renuncia del gobierno. Pero ahí no se llega de un día para otro. Para usted llegar a las calles hay un proceso. Y es el proceso en que usted entiende realmente que esa es la solución. Y es el proceso en que ya usted ha planteado eso. Usted no debe salir a la calle a gritar algo que no lo haya dicho ya en su reunión del CDR, en su reunión del Poder Popular, que no haya ido al partido municipal y le haya entregado una carta acusando al gobierno de inepto, de irresponsable y de todas esas cosas. Y discúlpenme, me entró una rompió hoy. Si usted ya se decidió a salir a la calle, estos pasos que son los legales, asegure de cubrirlos, asegúrese de tenerlo cubierto. Y recuerda constancia, yo dejé esto allí escrito en la Asamblea del Poder Popular y yo quiero copia del acta. Porque cuando usted vaya a la manifestación, usted lleve esa acta con usted. De que usted hizo la demanda como había que hacerla. Porque en Cuba hay un cliché. Es que hay que seguir los canales correspondientes. ¿Ya? Y el ciudadano de la cuadra, el canal correspondiente es el delegado. Yo quiero que este gobierno renuncie. Ya, que renuncie. Y que además le estamos diciendo al gobierno de los Estados Unidos, yo le quiero pedir al gobierno de los Estados Unidos, en una petición, que acabe de declarar públicamente que ellos fueron responsables, el Departamento de Estado de Estados Unidos, entre 57 y 59, de poner a Fidel en el poder. Fueron responsables de eso. También hay que pedirle a Cuba, el gobierno de Cuba, el pueblo de Cuba tiene que pedirle al gobierno de Cuba plazo. Díganme en qué plazo ustedes van a desarrollar este país. Y que no me hable más de bloqueo, ni me hablen de nada más. El pueblo de Cuba, nosotros podemos desarrollar a Cuba sin pedir que nos quiten el bloqueo. En lo absoluto. El bloqueo es americano. El bloqueo es una ley de este país. No es una ley de nosotros. Que la quiten cuando ellos entiendan. Cuando ellos vayan a quitar el bloqueo, vamos a ver si nos interesa. Porque vamos a hacer tales cambios. Y no podremos contar con ellos porque nos tienen bloqueados. Y quizás después del cambio, le demos entrada a otros países primero, considerando el bloqueo. Considerando el bloqueo, yo priorizo primero a Alemania y a otros países que no nos bloquearon, por ejemplo, ¿no? Aunque no se trata de eso solamente lo digo para los cubanos de Cuba, ¿no? En realidad uno va a hacer lo que más le conviene a la nación, ¿ya? Pero nosotros, los cubanos, podemos desarrollar Cuba en 5 años, sin los Castros. Y aquí viene la promesa, aquí viene la necesidad de que el cubano de la isla visualice, ese cubano que no tiene propiedades y que no tiene un incentivo de lucha, porque el incentivo de lucha es la propiedad que tienes. Pues tenemos que lograr que la propiedad que él no tiene sea el incentivo de lucha. Que se acabe el mito. Él va a seguir teniendo educación. Mis hijos estudian. Los hijos de todos aquí estudian. El cambio del sistema no nos va a quitar la educación. Va a seguir teniendo medicina. Mis hijos tienen seguro, todos. Y son del gobierno, seguros del gobierno. Porque en la Florida el gobierno es responsable. Y son leyes, ¿no? Nosotros podemos tener mejores leyes. De hecho, siempre tuvimos mejores leyes. De la Constitución del 40, todas las leyes son mucho mejores que las norteamericanas. Por eso nos impulsaron tanto en tan poco tiempo. Nos dispararon al punto de que estábamos por delante de más de la mitad en el desarrollo económico, de más de la mitad de los estados de Estados Unidos. Entonces, el cubano de la isla lo que tiene que visualizar es la propiedad que va a lograr tener. Todos ustedes van a lograr ser dueños de algo, de su casa, de su trabajo. Van a ser dueños de su dinero. Van a vivir en un país
donde usted va a pensar en lo que quiere, se va a planificar y lo va a comprar cuando su trabajo se lo permite, pero lo va a comprar. Van a ver las facilidades, el financiamiento, el trabajo va a valer. Y ustedes tienen el ejemplo ahí en esos trabajadores hindúes que traen a trabajar en La Habana, que ganan $1.500 al mes. Los cubanos que también trabajan, igual que los hindúes, también ganan $1.500 al mes, lo que el gobierno se los quita. Ellos nunca lo ven. Pero por ellos, el capitalista paga lo mismo. Entonces, en año y medio podemos tener salarios ya que conviertan al país en consumidor, y en 5 años estar viviendo al nivel de los americanos. Y cuidado, el bloqueo, ya sabrán ellos si lo quitan. Cuando tengan otro Japón ahí metido, sabrán si lo quitan. Ahora sí les tengo que decir una cosa. Queremos convertir a Cuba en un segundo Japón mejor que Japón. Piénsenlo bien. Piensen bien si los americanos van a dejarnos hacer eso. Por eso les digo que la lucha en Cuba es nacionalista. No se confíen de las ayudas. No se confíen de las ayudas porque no hay interés. ¿Qué interés puede tener alguien como el sur de los Estados Unidos de que a 90 millas se surja un país con mejor nivel de vida, con más bienestar, con más desarrollo? Eso no le conviene. Eso a Estados Unidos no le conviene. Tengo muchos amigos que confían a ojos cerrados. Yo soy norteamericano y yo por este país hago lo que tenga que hacer. Aquí nacieron mis 3 hijos, mis 2 hijos. Una nació en Cuba. Pero yo soy cubano. Y aquí estamos hablando de Cuba. Si yo los puedo invitar a otro chat donde hablo o chateo, escribo mayormente sobre Estados Unidos, y van a ver que hablo de Estados Unidos de otra manera. Aquí estamos hablando de Cuba. La prioridad es Cuba. No confío para nada en el establishment norteamericano. Las mismas fuerzas que pusieron a Fidel ahí siguen ahí hoy. Y la prueba de que siguen ahí hoy es que no se han desclasificado. Porque si ya no estuviesen ahí y no hubiera nadie que estuviera vinculado a eso, se habría desclasificado. Y al contrario, lo clasificaron para 50 años más. Disculpen, me volvieron a llamar. Eso me dice a mí que la lucha es de nosotros solos y de mucha gente de buena voluntad en este mundo. La lucha es con el pueblo de Cuba. La lucha es con el pueblo de Cuba. El pueblo de Cuba tiene que unirse. No hay que unir al pueblo de Cuba. El pueblo de Cuba es un pueblo unido, siguiendo la idea equivocada. Y tenemos que hacer que nuestra idea sea mejor que la de ellos. Oye, se me había pasado, Leo, un saludo a los camioneros de Miami que siempre miran la directa. El pueblo de Cuba está unido, siguiendo la idea equivocada. Y nosotros tenemos que vender esa idea bien vendida. Tenemos que ilustrarla de tal manera que convenza. Que convenza. No se trata en este mundo ya no se trata ni de tener la razón, que la tenemos. Se trata de que no basta con tener la razón, se trata de que hay que exponerla claramente. Y también con quién contamos para hacer las cosas. Si a mí me preguntaran con quién contamos, yo diría contamos con el pueblo de Cuba, contamos con gente buena en este mundo que se nos va a sumar. Y más no sé, pero con quién no contamos sí sé. Con quién no podemos contar sí lo sé. No podemos contar con los Estados Unidos, porque estamos metidos en ese hueco hoy gracias a los Estados Unidos. Estados Unidos puso a Fidel en el poder. Lo puso en el poder. Estados Unidos le pidió a Batista que diera el golpe de Estado. Y seguidamente lo cambió por Fidel, porque Batista alcanzaba para el golpe de Estado. Pero a Batista no alcanzaba para infiltrarse en la Unión Soviética. Batista no alcanzaba para dirigir la izquierda latinoamericana porque no se identificaba con ella. Pero Fidel era un cínico inteligente que se hizo pasar por marxista y por comunista,
y se infiltró en la izquierda latinoamericana y la puso a traficar droga. Y creó guerrilla en cuanto rincón de este mundo pudo para que los Estados Unidos vendiera armas. ¿Ya? Entonces, y se infiltró en el campo socialista. No se infiltró Fidel, infiltró a todo un país en el campo socialista. Entonces, Batista no servía para eso. Por eso hubo que cambiarlo. ¿Y por qué nos hicieron eso a nosotros? ¿Por qué nos quitaron? ¿Por qué mandaron a Batista? A Batista lo mandaron porque la Constitución del 40 era demasiado buena y en muy poco tiempo había desarrollado el país. Imagínense que ese país, para el 30 por ahí, teníamos como el 70% de la inversión era norteamericana. Y sin cerrar un solo negocio norteamericano se convirtió en el 14%. Porque las inversiones cubanas y los negociantes cubanos comenzaron a multiplicarse tanto que aquel monto de inversión norteamericano cada día comenzó a significar menos. Y para el año 58, la inversión norteamericana en Cuba era el 14% del total y la cubana era el 64% del total. Después estaban los alemanes, franceses, japoneses, chinos, mexicanos, había árabes, turcos, todo eso había en Cuba. Pero el 64% era de nativos. Y todo eso se logró en apenas 18 años, de los cuales los últimos 6, y estoy hablando de 58, los últimos 6 fueron de dictadura. Batista no dio golpe de Estado hasta que los Estados Unidos no lo autorizó. ¿Ya? Entonces, dice para que lo llenen de droga. Él no sabe que Cuba está llena de droga. ¿No te han dicho que cogieron 1.517 toneladas de droga cubana, un contenedor salido de Cuba? No se lo han dicho al tonto este útil que está por ahí. A mí me parece que lo que debemos hacer es eso. La otra cosa, el otro día también lancé una idea que yo la había dejado un poco y no la uso yo mismo porque hablando de los problemas estos de Cuba, pues siempre me voy por ahí. Hay una situación, conocemos mucho de Cuba. Hola Leo, sabemos mucho de Cuba. Hay quien sabe cosas de Mariela, hay quien sabe cosas de Alejandro, hay quien sabe cosas de otra persona. Señor, no lo escriba, haga una directa y hable. Mire, no se limite a hacer un comentario de Cuba, no se limite a hacer un comentario en Facebook, impersonal. Haga una directa de tú a tú con esas personas y dile, tú estás haciendo esto de esta y de esta y de esta manera y ganas tanto y vives así y vives asado. Háblanle directamente a los corruptos. Háblenle a los corruptos de frente. Es fácil, escojan al que ustedes quieran, es corrupto. Al que ustedes quieran, es corrupto. Nosotros no tenemos en Cuba un gobierno comunista ni socialista, tenemos un gobierno de bandoleros. Son bandoleros. Son bandoleros, no son nada políticamente, no son nada. Son un hato de bandoleros. Y se los estoy diciendo públicamente, invítenme y se los voy a decir en la cara. Invítenme a la Asamblea Nacional, se los voy a decir ahí en la cara que son unos bandoleros. Y no me hace falta inmunidad. Déjenmelo decir públicamente. Mira, es malo, voy a volver a decir. Denme 5 horas semanales durante 3 semanas en la televisión y me someto a que me cojan preso y hagan conmigo lo que le hagan. Yo renuncio a la ciudadanía americana. Voy para allá si me dan 5 horas semanales en la televisión cubana durante 3 semanas. Así de sencillo. Eso para que nadie me vaya diciendo, vete allá y hazlo allá. Así de sencillo. Raúl Castro, mira, para salirme de todo esto ya. Me voy para Cuba como un cubano más. Dame 5 horas semanales durante 3 semanas. Para hacer esto aquí, directo, en vivo, en la televisión cubana. Y yo lo hago. Me despido de mis hijos y me voy. Así como se lo estoy diciendo. A ver, ¿qué? Busque respuesta. Busque respuesta. Yo lo hago.
Y Raúl, tú sabes que yo lo hago. Oíste, Raúl Castro, tú sabes que yo lo hago. No, nosotros, Juan Luis, nosotros todos queremos estar en Cuba. Todos queremos estar en Cuba. Porque queremos que no quede un Castro ahí. Tú debes ser un pobre muerto de hambre, bajado con la gente que te quiere ayudar y buscar vida. Pero no te preocupes, te necesitamos aquí. Oíste, Juan Luis, te necesitamos aquí porque tú escribes lo que tienes que escribir, porque a ti te revisan el trabajo. No hay problema con eso. Lo importante es que tú estés aquí y escuches. Eso es muy importante. Porque mañana, cuando nadie te esté mirando y no sea escrito, sino hablado, tú lo vas a conversar con las personas. Dile a las personas con las que tú hables después, con las que tú tengas confianza, dile a las personas con las que tú tengas confianza que yo tengo una solución para desarrollar a Cuba en 5 años. Yo no voy a ser parte de eso. Yo nada más voy a decir cómo hay que hacerlo. Más o menos, yo y un grupo de amigos míos. En 5 años. 5 añitos. Y se van a acabar las condenas, y se van a acabar los actos de repudio, y se va a acabar todo. Y La Habana se va a poner hermosa. Igual que todas las provincias se van a poner hermosas. Y nadie va a estar con esta lucha del agua, el pan, el cangrejo. No, el cangrejo no, es el avestruz. Nadie va a estar con esta bobería, compadre. Nadie va a estar con esta bobería. Esa es la promesa que hay que hacerle al cubano. Déjense de bobería. Déjense de ese infantilismo. Piensen. Miren, ustedes son una X cantidad de millones que hoy, mayores, no, estoy hablando de los mayores, no sé ni cuántos mayores, digamos que son como 8 o 9 millones según las votaciones, ¿verdad? Pues bien, no piensen en ustedes. Ya ustedes, aunque se manden a correr, hay una parte de la vida ahí que la han perdido. La han perdido, o sea, no tuvieron una niñez bonita. No tuvieron una adolescencia como la están teniendo mis 2 hijos. No tuvieron nada de eso. Y no lo van a tener nunca, ya lo perdieron. Pero no se trata de ustedes. Se trata de sus hijos. Cabrones. Sus hijos. Que crezcan en una sociedad normal, sin escaseces. Sin que les pidan ¿cómo le dicen? Un lema. Sin que les pidan boberías. Que saluden la bandera, que canten el himno, que respeten los símbolos patrios, que respeten el busto de Martí. Sus hijos, que tengan juguetes, que tengan buenos estudios, que estudien lo que quieran estudiar. Eso es lo que hay por delante si ustedes se deciden a exigirle a ese gobierno que basta, que renuncie, que no sirven. Y si no, que ese gobierno les ofrezca a ustedes lo que yo les acabo de ofrecer en 5 años. Yo te ofrezco en 5 años un país con las fronteras abiertas, con los guardafronteras, con inmigración ahí como perro, porque todo el mundo va a querer ir para ahí. Porque yo quiero que ustedes sepan, cubanos que están escuchando, que antes del año 59 Cuba tenía más problemas con la inmigración que Estados Unidos, porque Cuba era un receptor de inmigración. Todo el mundo quería ir para Cuba. Hoy los haitianos naufragan en Oriente y no quieren quedarse en Oriente. No, Cuba no, y para atrás, para el bote otra vez. Entonces, éramos un país receptor de inmigración y nos hemos convertido ¿en qué? En un país donde la gente se va. Se va. Mira, Juan Luis Herrera, te voy a volver a repetir mi oferta. Dile a tu jefe que yo estoy dispuesto a renunciar a mi ciudadanía norteamericana, despedirme de mis hijos e irme para Cuba, a enfrentarlos a ustedes. Si se comprometen públicamente que me van a dar 5 horas semanales de televisión, a la misma hora que yo estoy transmitiendo aquí, ya a las 9 de la noche,
durante 3 semanas. Después, carné de identidad. Carné de identidad y no me den ni libreta, que si no me meten preso yo me la busco. Así es sencillo. Le dice a Raúl Castro, o a tu jefe, o Raúl si estás mirando, Gustavo Vigoa, te está volviendo a hacer la oferta. Dale. Te estoy volviendo a hacer la oferta. 5 horas semanales, 3 semanas, hablando estas cosas yo, ahí. Y yo renuncio a mi ciudadanía norteamericana y me voy para Cuba. Yo tengo donde vivir en Cuba, no te preocupes. Legal. Yo tengo casa. Tengo mi mamá allá, tengo mi hermana allá, tengo familia. Arriba. 5 horas semanales, 3 semanas al mes. No me hacen falta el mes, con 3 semanas. La 4ª semana me sobra, me viene sobrando. Me viene sobrando la 4ª semana. Y todos los días después que yo salga de la transmisión, si quieren me meten preso. Nomás que aliméntenme. Pero si quieren, miren, de la transmisión al calabozo. ¿Ya? Y el otro día del calabozo a la transmisión. No hay problema. Yo acepto esas condiciones. Así de sencillo. Cobardes de mierda. Tienen un país ahí engañado y humillado. Asesinos de basura. Oye, lo voy a dejar porque me estoy encabronando. Me estoy poniendo cabrón. Noel Melchor, vas a tener que verla en diferido porque llevo rato. Noel Melchor, ¿qué soy? Bueno, mírala desde el principio y piensa tú mismo, evalúame tú. ¿Viste? Evalúame tú. A mí no me gusta que la gente me pregunte lo que soy. La gente que pregunta y que viene a buscar definiciones no suelen ser muy buena gente. Heredia, buenas noches, Heredia, te llevo rato mirando ahí, te veo respondiéndole a Mechita. No, es que tú crees que yo me voy a ir con esa bola baja. Dice, acabo de entrar, ¿qué tú eres? ¿Y quién coño eres tú para preguntar quién yo soy, chico? Déjame responderte así suavecito. ¿Quién eres tú para preguntarme quién yo soy? No jodas. Es una falta de respeto. Oye, buenas noches, caballero. Voy a dejarlo ya, mañana trabajo temprano. Aquí nos vemos en la próxima. Y muchas gracias por haber estado ahí escuchando y aguantando un poquito la descarga. Ojalá que haya despertado en ustedes algo de soñador también. Yo soy muy soñador. Y tenemos que transmitir ese espíritu de sueños bonitos al pueblo de Cuba. Y prometerles al pueblo de Cuba que sí tienen un futuro, que no es simplemente resistir. No, hace falta echar hacia adelante, hace falta quitar ese gobierno de ahí. Tenemos el derecho, porque nos asiste el derecho por las 3 constituciones, o sea, por la del 40 y por los otros 2 mamotretos. Nos asiste el derecho porque no pudieron quitar ese artículo. El pueblo es el soberano, es quien decide. Y del pueblo emanan todos los poderes. El pueblo es quien elige a quién va a mandar. ¿Ya? Pues nada, Melchor, vas a tener la que mirar desde el principio. No hay problema. Yo sé que estas cosas pasan. O sea, si tú entras y el tipo no está cagándose en la madre de alguien, entonces le preguntas, ¿qué bola contigo? Porque aquí lo que hay es que fajarse con la gente. Pues no, nada. Nos vemos mañana. Ahí no... Veré mañana de qué les hablo. Veré mañana con qué idea vengo. Ojalá que se me ocurran algunas más. Porque para tumbar a esa gente, para cambiar las cosas en Cuba, hay que pensar mucho. Hay que pensar mucho porque nos han puesto la jugada apretada. Pero somos cubanos. Somos cubanos y los cubanos siempre solucionamos los problemas. Entonces, un saludo y mañana nos vemos.